Y nuestro café se titula Ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Hoy así se titula nuestro café para quienes toman nota. Buenos días. Se titula Ponlo en sus manos o ponlo en las manos de Dios, como tú lo quieras poner allí. Ponlo en sus manos. Y hoy vamos a comenzar porque vamos a hablar acerca de a quién le confiaríamos nosotros nuestra vida, nuestros seres amados, nuestros planes, nuestros proyectos. Casi siempre buscamos ayuda de personas, ayuda de terceros, ¿cierto? Pero siempre que pedimos ayuda, es necesario que nosotros entendamos a quién le vamos a pedir ayuda, ¿no? La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero es necesario saber a quién le pido consejo, es necesario saber en quién puedo poner mi confianza, a quién le puedo confiar mi necesidad, a quién le puedo confiar quizás mis problemas. Gila, me encanta que encendiste cámara, buenos días. Así que hoy la invitación de nuestro Padre Celestial es a que pongamos todo en sus manos, porque cuando ponemos en manos de Dios todo lo que necesitamos o quizás lo poco que tengamos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio, lo que hacemos, las actividades comerciales que desarrollamos, nuestro trabajo, cuando lo ponemos en manos de Dios ocurre algo maravilloso, ocurre algo sorprendente y es que comienzan a ocurrir los milagros. Cuando tú pones en manos de Dios, estás depositando tu confianza en Él. A veces no nos damos cuenta en qué es lo que estamos confiando, ¿no? Y se nos es fácil confiar en las personas, se nos es fácil confiar quizás en lo que tengamos a la vista, ¿cierto? Entonces confiamos en que tenemos unos ahorros guardados, confiamos en alguna persona que creemos que es muy cercana, que es una buena persona, confiamos nuestros hijos a los profesores, a un colegio, confiamos en un negocio, a un cliente, ¿cierto? Le confiamos a muchas personas, les confiamos muchas cosas, pero a veces nos cuesta de manera especial confiarle a Dios nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras vidas, y precisamente fruto de no confiar en Él es donde empezamos a dar vueltas en el mundo y nos quedamos estáticos y pareciera que nada pasara en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra área física, en la salud, ¿cierto? Confiamos nuestra vida a un médico, confiamos cuando nos dicen que tenemos que hacer una cirugía de emergencia y entonces pues no tienes otra opción más que sentarte y entregar tu cuerpo y a que te hagan la cirugía, ¿cierto? Y ceder a que te operen. Y confiamos en muchos y confiamos en muchas personas, pero quizás muchas veces en el último que confiamos es en nuestro Señor. Quizás al último que recurrimos para poner nuestra confianza es a nuestro Señor Jesucristo. Quizás a veces decimos de palabras que confiamos en el Señor Jesús, pero seguimos cargando con la preocupación, con el temor, con la duda. Seguimos cargando en nuestro interior con preocupaciones. ¿Por qué? Porque todavía no hemos confiado plenamente. Pues le quiero contar una historia que está a la luz de la Biblia, que la vamos a leer en esta mañana, eh, que, que a mí me estremece, ¿sabes? Esta historia la he estudiado en varias ocasiones, pero a mí me estremece el corazón porque es el corazón de una mujer que anhelaba en su corazón tener hijos y no podía tener hijos. Anhelaba profundamente tener hijos, pero no los tenía. Y eso la atormentaba en su mente y la atormentaba en su corazón, porque ella quizás en su mente y en su corazón pensaba que su esposo le iba a dejar. En su mente y en su corazón se sentía rechazada por una sociedad que en su época, si ella no tenía hijos, entonces era quizás inútil e inservible, porque ese era el papel y el rol que la mujer asumía en ese tiempo. Pero esta mujer no podía tener hijos. Dice que por muchas veces lo intentó y de muchas formas buscó tener hijos, pero no podía tenerlos. Así que de esta mujer que vamos a hablar, estamos hablando de la madre, nada más y nada menos que la madre del profeta Samuel. Estamos hablando de Ana, una mujer que engendró al profeta Samuel. Y si usted no recuerda quién es el profeta Samuel, fue el profeta que escogió Dios para ser el sucesor de un gran profeta, pero que además fue aquel que ungió al rey David, no solo al rey David, también al rey inmediatamente anterior a Saúl.
un hombre que anunció y que fue la voz de Dios en su época. Estamos hablando del profeta Samuel, un hombre de Dios, 100% usado por Dios. Y este fue el hijo que ella anhelaba y que no podía tener. Y quiero que vayamos a la historia, porque hoy nuestro café se titula Ponlo en sus manos. Cuando parece que nada ocurre, ponlo en sus manos. Cuando parece que lo poco escasea cada vez más, ponlo en las manos de Dios. Cuando parece que no hay solución, póngalo en las manos de Dios. Cuando parece que la situación no se va a resolver, póngalo en las manos de Dios. Y ahorita le voy a contar qué ocurre cuando tú pones en las manos de Dios tu situación, tus problemas, tu enfermedad, tu crisis, tu soledad, tu vacío, tu ansiedad, tu depresión. Cuando lo pones en manos de Dios, quiero que vayamos a la palabra de Dios y le invito a que abra la Biblia en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel en el capítulo 1. Lo voy a leer rápidamente porque esta es la historia del nacimiento de Samuel. Dice de la siguiente manera: hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. A alguien se le activó. Bueno, así hacía cada año. Cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí,
Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño. Oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Quiero comenzar diciéndote algo. Cuando tú le entregas al Señor y pones en sus manos lo que tienes o aún de lo que careces y deseas tener, cuando lo consagras y lo encomiendas al Señor, cuando lo pones en manos de Dios, cuando pones en manos de Dios tu trabajo, tus productos, cuando pones en manos de Dios tus hijos, tu familia, cuando pones en manos de Dios aquello que quizás no tienes, como esta mujer, lo que no tenía era un hijo, pero aún sin tenerlo, lo consagró al Señor, lo encomendó a Él, lo puso para su servicio, lo dedicó a Él, lo entregó a Él. Cuando tú algo no tienes, de algo careces, le voy a decir lo que sucede cuando lo pones en manos de Dios. Cuando tú pones en manos de Dios lo que sea que necesites, lo que sea que careces, lo que sea que tengas poco, te voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que el Señor lo va a multiplicar. Te voy a decir algo poderoso en esta mañana. Cuando tú pones en manos de Dios lo que no tienes y lo que tienes tal vez poco y que deseas multiplicar, así como esos 2 peces y esos 5 panes, que eran lo poco que había para que 5,000 familias fueran alimentadas. Solo bastó poner en manos del Señor, poner en manos del Señor Jesucristo esos 5 panes y esos 2 peces para que se convirtieran en el alimento para 5,000 familias, para que no solamente se comieran, sino que se saciaran y aún que sobraran. Lo que sucede cuando pones en manos de Dios, llámese lo que se llame, cuando pones en manos de Dios tu vida, la vida de tus hijos, cuando pones en manos de Dios los productos que tú vendes, cuando tú pones en manos de Dios los clientes, los pocos clientes que tal vez tiene tu negocio, cuando pones en manos de Dios tal vez aquello de lo que careces y anhelas vivir, tal vez careces de un contrato, de 2 contratos, de 3, no sé cuál tengas. Cuando tú careces tal vez de algo en tu vida, de una necesidad personal, emocional, física, cuando tú careces y lo pones en manos de Dios, lo entregas al Señor, te voy a decir lo que sucede. Lo que sucede no solo es que Dios va a suplir eso de lo que careces, sino que lo va a multiplicar. Él es experto en la multiplicación. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza de la gracia es proveer, porque la esencia de la gracia es proveer. Anota esto, por favor. La gracia, que es Cristo Jesús, vino a proveernos salvación, sanidad, libertad, gozo, paz sobrenatural, propósito de vida, largura de días. Vino a proveernos, a enriquecernos, vino a darnos vida y vida eterna. La gracia, que es Cristo Jesús, tiene una esencia, y la esencia del Señor Jesucristo es proveer, no es quitar. El ser humano tiene una confusión con Dios pensando que Dios le va a quitar, ¿no? Y entonces pensamos que acercarnos a Dios es que Dios me va a quitar, Dios me va a sacar del mundo, Dios me va a alejar de las cosas que me gustan, Dios me va a castigar por aquello que hice o dejé de hacer. Y pensamos que acercarnos a Dios es pensar que Dios nos va a quitar, pero le quiero decir que es totalmente contrario, porque la esencia de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, es proveer. Su esencia, su naturaleza es provisión, su naturaleza es proveernos. Él vino a proveernos vida y salvación, y con esa vida y esa salvación nos trajo provisión económica, largura de días, paz sobrenatural, vida eterna, nos trajo propósito, nos trajo compañía permanente, nos trajo, ya no estamos más nunca solos, nos trajo su presencia. Pero quiero decirle algo, cuando tú lo pones en sus manos, lo que va a suceder es que se va a multiplicar. Lo que va a suceder cuando tú pones en manos de Dios lo poco, lo mucho o aún lo que careces, lo pones en sus manos, lo que va a suceder es que Él lo va a multiplicar en gran manera. Y este fue el caso de esta mujer. Quiero que vean lo que pasa. Esta mujer estaba atribulada en su corazón y había pedido por mucho tiempo su hijo para ella. Había pedido para su deleite, para su complacencia. Y un día dijo, no, yo ya no soporto más esto, ya no soporto más
este vacío, ya no soporto que esta mujer, porque dice que el esposo tenía 2 mujeres, en ese tiempo era permitido y era normal, y dice que la mujer, la otra mujer, dice que la oprimía, la ofendía, la molestaba, la hería cada vez que le decía que ya no podía darle hijos a ese hombre. Y entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Dios, ya no soporto más. Mi esposo es muy especial conmigo porque dice que él presentaba ofrenda y traía ofrenda para su casa, pero a ella le daba la mejor parte porque la amaba, le daba una ofrenda especial, dice la palabra de Dios. Este hombre amaba entrañablemente a esta mujer, pero ella se sentía frustrada, menospreciada, sentía que no avanzaba, sentía que no crecía, sentía que no progresaba, se sentía limitada. No sé si ese es el estado en el que tú estás hoy, no sé si por eso estás hoy en este café, pero así era el estado del corazón de esta mujer. Y esta mujer dijo, hoy ya no vuelvo a pedir para mí, no voy a pedir para mí, voy a desgarrar mi corazón, mi tristeza, mi dolor, lo voy a presentar delante de mi Señor. Dice que va y se presenta delante del Señor y se presenta con vehemencia, dice que sin temor a que fuese tal vez juzgada, condenada, señalada. Dice que ella desgarra su corazón delante de Dios en una oración y se presenta delante de Él y llora y gime y le dice, Señor, estoy atribulada, mi corazón está atribulado. Y ella entra en una conversación con Dios dejando y entregando en sus manos, que es lo que yo te quiero invitar a que hagas este día. Ponga en las manos de Dios aquello que le roba la paz. Ponga en las manos de Dios aquello que le preocupa. Ponga hoy en las manos de Dios aquello de lo que careces y necesitas. Ponlo desde ya con fe. Y esta mujer fue y presentó su vida delante de Dios y le dijo, yo soy una mujer atribulada en mi espíritu. Tengo tristeza profunda en mi corazón, tengo dolor, tengo ansiedad, carezco de algo que anhelo y es un hijo, poder darle un hijo a este hombre. Anhelaba para mí un hijo, Señor, pero hoy te quiero pedir que me concedas el anhelo de tener ese hijo, pero ¿para qué lo quiero, Señor? Para entregártelo, para consagrarlo a ti, para que te sirva a ti, para que te busque, para que sea instrumento en tus manos. Y entonces la mujer cambió su oración. Y en ese momento le dijo al Señor, te entrego, pongo en tus manos este anhelo de mi corazón. Pongo en tus manos esta petición de mi corazón. Pongo en tus manos este sueño, Señor. Pongo en tus manos esta vida que yo anhelo que tú me des, este hijo que yo anhelé para mí. Y lo consagro, aun cuando no lo tengo. Si tú me lo das, yo lo consagro para ti. Hoy ya dejo de pedir para mí, lo consagro para tu servicio, lo consagro para tu obra, lo consagro para ti. Dice esta mujer que puso en las manos de Dios ese sueño, ese anhelo. Y que dice que cuando salió de ese lugar, nunca más estuvo triste, nunca más se acongojó, nunca más su alma se atribuló, nunca más. Dice que apenas se levanta de entregar en las manos de Dios, viene la paz que sobrepasa entendimiento al corazón. Cuando tú entregas en las manos de Dios lo que te preocupa, lo que no tienes, lo que careces, lo que te roba la paz hoy, cuando lo entregas completamente al Señor en sus manos, dice que la paz de Dios inunda el corazón. La paz de Dios que es inexplicable, porque ella aún no tenía el hijo, es inexplicable, pero dice que a partir que salió de ese lugar, nunca más estuvo triste esta mujer, nunca más. Dice que se fue el dolor, se fue la preocupación, se fue el afán, se fue la angustia, se fue la tristeza. Ya estaba en manos de Dios, porque eso hace Dios. Cuando tú le entregas a Él planta en tu corazón la paz que sobrepasa entendimiento. Él planta en tu corazón gozo y propósito. Él planta en tu corazón vida y esperanza. Él planta en tu corazón fe. ¿Y saben qué pasó? Que ella baja y ella se encuentra. Dice que al poco tiempo su esposo estuvo con ella. Y dice que quedó embarazada inmediatamente. Lo que por años no había ocurrido. ¿Cómo es posible que lo que por años no había sucedido y que lo había intentado, me imagino, de 1000 formas, de 1000 métodos, de 1000 maneras, ocurrió en un instante, ocurrió en un momento, en un segundo, después de que ella lo puso en manos de Dios? ¿Sabes una cosa? Poner algo en manos de Dios significa que tú ya no vas a meter tu mano, que tú ya no vas a intervenir. Cuando tú entregas a Dios,
Quiere decir, suéltalo, entrégalo completamente. Ya no va a haber intervención de hombre, ya no vas a querer ayudar a Dios, ya no vas a meter tu mano a hacer lo que a ti te parece, el método que tú quisieras, la forma. Quizás a esta mujer le dijeron, vaya a este médico, que es especialista en fertilidad, seguro ya había tocado los métodos posibles. Seguramente le dijeron, cuente los días, tenga yo no sé cuántas veces relaciones sexuales con su esposo al mes, no sé cuántas, tómese este pescadito, comas estas vitaminas, haga esto, haga lo otro. Seguramente ella ya lo había intentado de 1000 formas. Seguramente ella ya había buscado cualquier solución, pero no lo había puesto en manos de Dios. Cuando ella lo puso en manos de Dios, cuando lo puso, le dijo al Señor, ya no intervengo más, ya no meto más mi mano, ya no quiero hacerlo a mi manera, ya no es a mi forma, ya no es como yo quisiera, ya no es. Y entonces dice que su esposo vino a ella y ella quedó embarazada y dio a luz. Y dio a luz a Samuel, al profeta Samuel. Y dice que ella tuvo al niño, lo alimentó mientras el niño lactaba, y cuando el niño terminó de lactar, fue y se lo entregó al varón de Dios. Fue y se lo entregó al siervo de Dios y le dijo, aquí te entrego a mi hijo, es un bebé, se lo entrego en sus manos para la obra de Dios. Él fue consagrado a Dios, porque yo se lo prometí a Dios. Imagínense lo que pasa con esta mujer. Lo que más amaba, lo que anhelaba por años, lo que deseaba por años. Con libertad lo entregó a Dios porque ella entendió que la clave está, el secreto del éxito, el secreto de la multiplicación, el secreto de la grande bendición está en entregárselo a Dios y ponerlo en manos de Él. ¿Y saben qué sucedió? Acompáñenme al capítulo 2, por favor, de ahí mismo de Samuel, acompáñenme al capítulo 2 en el verso 20. Capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Escúchenme. Y Elí, ojo acá, bendijo a Elcana y a su mujer, a Ana, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Dice, y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, 5 hijos. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Sabe qué sucede cuando usted le entrega a Dios? ¿Saben qué sucede cuando usted consagra a Dios? Cuando usted le entrega en las manos a Dios lo que no tienes. Cuando tú le entregas a Dios lo poco que tienes. Cuando tú confías en Dios, le confías a Dios y le entregas completamente a Él ese problema, esa situación, esa dificultad, esa adversidad, eso que parece imposible que pudiera pasar, eso que tú quisieras transformar. ¿Sabe qué pasa cuando lo entregas y ya no metes tu mano para intervenir, ayudar a Dios, sino que lo consagras a Él y lo dejas en sus manos? ¿Sabe qué sucede? Que Dios lo poco lo vuelve mucho. Que Dios da vida a lo muerto. Que Dios multiplica. Esta mujer no podía tener hijos. ¿Y cuántos hijos más le dio Dios aparte de Samuel? 5 hijos más. Le dio 3 hijos y 2 hijas más. ¿Sabe qué le sucedió al jovencito que puso los 3 panes y los 2 peces? Y eso poco se convirtió en millar de comida, multiplicó. 3 panes y 2 peces en alimento para 5,000 familias. Y dice que no solamente comieron, sino que se saciaron. Y dice que no solo se saciaron, sino que sobraron 12 cestas. Dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucede? Se multiplica la bendición. Cuando pones en manos de Dios se multiplica. Inexplicablemente se multiplica lo poco.
Inexplicablemente cuando consagras lo que no tiene a Él, no solo Dios te provee lo que le pediste, sino que te da mucho más. Porque la naturaleza de la gracia es proveer. Escribe eso en grande. La naturaleza de mi Rey, de mi Señor Jesucristo, es proveer, no quitar. La gente piensa que Dios le va a quitar, que Dios le va a menguar, que Dios lo va a poner a prueba. Le voy a decir, eso es una mentira. El Señor vino a proveernos, porque Él es dueño del oro y de la plata y todo lo que en el universo existe. Él es el médico de médicos y experto en medicina en todas las especialidades. Él es experto en familia, en psicología, en relaciones personales e interpersonales. Él es experto en economía, en finanzas y en todo lo que se trata de negocios y relaciones. Él es experto en multiplicar lo poco. Él es experto porque Él es dueño de todo lo que en el universo existe. Para Él no hay límites. Él no necesita de nosotros, más bien nosotros necesitamos de Él. Cuando pones en manos de Dios tu confianza, cuando entregas completamente, cuando dices ya, suelto esto, Señor, suelto este asunto, suelto esta situación, lo suelto en tus manos. ¿Sabe qué pasa? Comienza la transformación, comienza la multiplicación, comienzan los milagros, comienza el Señor a obrar. Y cuando Dios mete su mano, lo mejor que te puede esperar es la bendición. Lo que te va a esperar es algo grande, bendecido, multiplicado, fructificado, aumentado de manera sobrenatural. Hoy el Señor te dice, pon ese problema en mis manos. Pon esa preocupación en mis manos. Pon lo poco que tienes en mis manos. Consagra aún aquello que estás pidiendo y no tiene, de lo que careces, en mis manos. Completamente. Muere a tu egoísmo. Muere a pensar que es por ti que viene la bendición. El hombre en vano trabaja sin Dios. El hombre en vano hace cualquier cosa sin Dios. Sin la intervención divina, nada prospera. Nada prospera. Sin la intervención de Dios, nada florece. Y si florece, se quema rápido, se destruye rápido. La mujer de flujo de sangre dice que había gastado todo su dinero, todo su dinero en tratamientos. Tal vez porque ella pensaba que los médicos la iban a sanar. Y cuando tú buscas la solución en hombres, en vano trabajas, en vano, en vano. La solución no la tiene un médico. Dios usará la vida del médico, pero siempre será Dios el que obre. Tu confianza y la gloria siempre tiene que ser de Él. Cuando tú se lo entregas en las manos a Dios y confías en Él, estás plenamente, ciertamente convencido de Él. ¿Sabes qué sucede? Que viene un florecimiento inexplicable, viene una multiplicación inexplicable, vienen los milagros y los prodigios, se manifiesta su poder, su gracia, su favor, es desbordante porque su naturaleza es proveer. ¿Sabe qué hace feliz a Dios? Proveernos. ¿Sabe qué hace feliz a Dios? Poner en nuestras manos sus riquezas. ¿Sabe qué hace feliz a Dios? Abundarnos y sobreabundarnos. Que dice Filipenses 4:19, que alguna vez lo leímos, se los he dicho de muchas maneras, dice de la siguiente manera, dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que me necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Él nos quiere proveer de todo lo que nosotros necesitamos, económico, emocional, físico, laboral. Él nos lo quiere proveer. La palabra de Dios dice en el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Él está lleno de bendiciones. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué quiere proveernos? Porque el Señor Jesús conoce que en el reino de su Padre hay abundancia de riquezas para nosotros, sus hijos. Porque Él no solamente lo sabe, sino que lo ha visto, lo conoce y sabe que es cierto. Y Él se complace en proveernos, Él se complace en sanarnos, Él se complace en saciarnos, Él se complace en multiplicar lo poco en nuestras vidas. Hoy, mi consejo en esta mañana a la luz de la palabra de Dios es: pon en manos de Dios, ponlo en sus manos,
Ponlo en las manos de nuestro Rey y amado Jesucristo. Ponlo en sus manos y descansa en él. Saca tu mano, deja de intervenir, deja de meter tu mano, deja de querer hacerlo a tu parecer y póngalo en las manos de Dios. Cuando usted lo pone en las manos de Dios, ya no hay más angustia, ya no hay ansiedad, como Ana, ya no hay más tristeza. Dice que no estuvo nunca más triste. Hay gozo porque sabe que Él está obrando, porque sabe que Él va a obrar de manera sobrenatural. Hay gozo en el corazón, porque sabe que la intervención divina hace lo que tiene que hacer, como Él quiere. Porque sabe que Dios es grande y se manda solo, y porque sabe que Él tiene poder de hacer lo que humanamente nadie puede hacer. Y con esto cerramos nuestro café de esta mañana y abrimos los micrófonos para que tú nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Si Dios te ha hablado, si hay un testimonio, este es el momento para que nos compartas y abras tu micrófono y nos digas qué te llevas en esta mañana de café. Muy buenos días, Silvia. Muy Erika, buenos días a buenos todas. días. Buenos días, Silvia. Bueno, Silvia, realmente, pues con esta palabra que tú nos das el día de hoy, quiero compartirles un testimonio de mi madre. Sí, pues ella ya no está, pero ella era una mujer que cada vez que se le presentaba un problema jurídico, sí, ella siempre confiaba en Dios. Y pues yo como abogada verdaderamente, yo le decía, mamá, sí, pero Dios nos dice que actuemos, ¿sí? Y me daba mucho enojo a veces ver que ella no me dejaba intervenir, porque ella me decía, no, yo eso lo dejo en manos de Dios, yo sé que Dios se va a encargar de eso, yo sé que Dios se va a encargar de eso. Y, y yo decía, pero mamá, pero es que si no hacemos nada, Dios ¿cómo se va a encargar? Yo no entiendo. ¿Sí? Entonces, ella en vida nos deja una casa. Esa casa tenía un problema y era que la mejora, era una casa sin escrituras, pero muy bien ubicada, la mejora estaba a nombre de otra señora. ¿Sí? Ella murió y realmente la casa quedó así, porque pues ella decía, no, que eso se va a arreglar y eso se va a arreglar. Bueno, ella fallece, empezamos como a averiguar quién era esa señora. Y sí, la señora obviamente, antes de que mi mamá fuese propietaria, pues ella había tenido como la intención de quedarse con la casa, pero como influenciada por otra persona. Nosotros la encontramos, bueno, ella nos explicó el asunto, qué era lo que había pasado. Al principio le cuento que fue muy complejo, eh, como que la señora realmente reconociera de que efectivamente esa casa no era de ella, que nosotros éramos los reales dueños y que por favor pues hiciera una declaración extraproceso para que nosotros pudiéramos que iniciar con el trámite de escrituración. El primer milagro fue que la encontramos en una ciudad, ¿sí? Alguien nos ayudó y la ubicamos. Y el segundo milagro fue que a pesar de que, digamos, fue complejo al principio, finalmente la señora accedió a firmarnos ese documento donde ella aceptaba que no había sido la propietaria, ¿sí? De esa mejora. Yo le decía a mi hermana, yo le decía, no, definitivamente mi mamá era una mujer que ella todo se lo dejaba a Dios, pero una cosa impresionante, ella, ella confiaba mucho en él y como pues realmente en todos los asuntos que yo me di cuenta jurídicamente hablando, de verdad que Dios todo se lo solucionó, ¿sí? Todo se lo solucionó, incluso ahorita después de que ella falleciera, es como lo tomo como la herencia de una persona justa, ¿sí? De una persona justa, de que no tuvimos ningún inconveniente con lo que ella nos dejó. Y así se arregló todo lo de ella, realmente, aunque habían varios problemas ahí jurídicos, pero todo se solucionó sin ni siquiera una intervención judicial. Y verdaderamente sí quería compartir eso porque sí, porque realmente
ponemos la confianza en Dios, ve uno que pasan milagros y que no es por uno, ¿no? Que uno a veces cree que es que yo tengo que meterme porque es que si no me meto, ¿cómo? Entonces, y Dios actuó en esa parte de mi mami, realmente. Erika, gracias por compartirnos. Fíjate que el Señor en su palabra nos enseña a poner la confianza en Él. No quiere decir no actuar, pero significa actuar con fe, que eso hace aún más poderosa la obra del Señor, sabiendo que no van a ser terceros los que me van a solucionar el problema, sabiendo que es Dios mismo el que va a tomar asunto, sabiendo que es Dios mismo el que va a intervenir. Nosotros actuamos con fe, porque si ustedes no actúan como hijas también a reclamar lo que les corresponde, tampoco nunca la casa vendría siendo de ustedes. Pero ¿saben una cosa? Cuando tú actúas en fe, se engrandece lo poco, se multiplica lo poco y Dios hace sobrenaturalmente milagros en medio nuestro. Nuestra confianza plena en el Señor, nuestra confianza plena en el Señor nos lleva a actuar con fe. A no estar afanados por el resultado se encarga Dios, dice uno siembra, otro riega, pero el resultado y el crecimiento siempre lo dará Dios, siempre. Eso es estar confiado en el Señor, porque Él es el que se encarga del resultado. La mayoría estamos ocupados en el resultado y nos olvidamos de la esencia y de la confianza en el Señor. Cuando nos preocupamos, no estamos confiando en Dios. Cuando nos afanamos y vivimos con ansiedad permanente, no estamos confiando en Dios. Creemos que es por nosotros, creemos que es por alguien, por la intervención de hombres que vienen los resultados. No, siempre es Dios. Dice la palabra de Dios que toda dádiva, toda buena dádiva y todo perfecto provienen de Él. O sea, las cosas buenas que vas a vivir, que has vivido hasta ahora, no ha sido por ti, no ha sido por hombres, ha sido porque Él nos las ha dado, Él nos las ha otorgado, y las que vendrán serán porque Él lo ha hecho para nosotros. Nosotros en nosotros mismos no podemos, porque nuestra naturaleza humana sin Él no vale nada. Nuestra naturaleza es de pecado, pero Él la santificó por su viva presencia, y su presencia es la que santifica y vivifica y nos da propósito, sentido, y nos permite ser buenos aún con esa naturaleza de pecado en nosotros. Porque Él nos da una nueva oportunidad. Toda buena dádiva y todo perfecto provienen de Él. Ay, es que se me ocurrió una idea súper creativa. No es tuya, Dios la plantó en tu mente. Dios la puso. Dios la puso. No viene de ti, viene de Él. Confía en Él, Él te va a dar la luz y te va a dar la forma, el método para que lo puedas hacer prosperar esa idea. Esos recursos pocos, Dios los va a multiplicar, porque Él es experto en eso. Él es experto. Él es experto en engrandecer lo poco, Él es experto porque su naturaleza es proveer. Grábese eso, la naturaleza de la gracia es proveer. Esa es su esencia. En eso se complace el Señor, en proveer. Así que gloria a Dios. Gracias, Erika, por compartirnos. ¿Alguien más nos comparte? Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios. Gracias, Silvia, por esa palabra que trajo hoy a mi corazón. La verdad, estos días he sentido mucha aflicción por lo del niño. He llorado mucho, pero yo nunca le recrimino nada a Dios, nunca. Yo lloro, pero de igual manera le doy gracias por todo. Y hoy la historia de Ana me ha como fortalecido y me ha hecho ir a mi pasado, a recordar de que cuando yo conocí a mi esposo, yo después de 6 años de vivir con él, fue que quedé embarazada. Él siempre me decía que si yo no le daba un hijo, que no vivía conmigo. Entonces yo le decía, pues, si no quiere vivir conmigo, pues no viva, mire a ver qué hace entonces. Y pues pasaron las cosas así, hasta después de 6 años, yo no dejé de tomar las pastillas, ya no quedaba embarazada. Me tomé unos productos y le dije a él, le dije, bueno, si esta vez ya no estoy embarazada, me voy a mandar a operar. Y efectivamente estaba embarazada. Me fui, me hice la prueba y estaba embarazada. Yo le dije a él, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues criarlo. Pero yo siempre le pedía mucho a Dios de que me diera un hijo, pero que ese hijo se pareciera mucho a mi esposo.
porque yo siempre he vivido muy enamorada de él desde el primer día que lo vi. Yo le decía a él que quería un hijo que se pareciera a él para cuando él viajara, yo tener a quien darle besitos y quien me acompañara. Y efectivamente Dios me lo envió así, igualito a él, porque físicamente mi hijo era igualito a mi esposo. Eh, Él fue mi amigo, mi compañero, aquí estuvo siempre a mi lado hasta que ya Dios decidió que él partiera a su presencia. Y ahorita que él falleció, mi esposo decía, mi hijo era igualito a mí, pero era mejor ser humano que yo. Y hoy con la palabra que usted nos da y la historia de Ana me hizo venir eso a mi mente y a mi corazón. Y le doy gracias a Dios y eso reconforta mi alma de que Él estuvo aquí en la tierra, pero que eran los designios del Señor que ya Él estuviera con Él en su presencia, que esté allá disfrutando de Él, que Él lo necesitaba ya. Ya Él permitió que Él estuviera conmigo y compartiera todo lo lindo que compartió conmigo. Y seguir porque no puedo seguir afligiéndome como he estado estos días que me ha dado mucho dolor, me hace falta, pero de igual manera yo le digo, Señor, gracias. Gracias porque yo siempre les he dicho a ustedes que vi mucho su misericordia en la muerte de mi hijo, que, que lo vi tanto que me he dado cuenta que el Señor ha estado siempre conmigo, que nunca me ha dejado sola, nunca. Simplemente él quería que yo lo buscara y le doy gracias al Señor también por haberme permitido llegar a esta iglesia, a buscarlo, a compartir con Él, a aprender a orar, a aprender a compartir su palabra. Mi esposo ha cambiado mucho, mi familia, las bendiciones en esta casa son grandísimas, muchísimas. Veo a manos llenas su bendición y seguir fuerte adelante y ya, pues es eso que me conforta mucho mi alma. Muchas gracias a todas por estar acá en este café que es de mucho, de mucho apoyo para nosotras para seguir en la palabra del Señor. Y Gilma, mira qué tan lindo lo que tú compartes, pero te voy a decir algo, es muy importante que ese dolor de tu corazón, porque nadie más que Dios conoce tu dolor, porque Dios entregó a su Hijo. El Señor Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros y lo entregó para que lo despedazaran en una cruz completamente. Lo entregó y lo dio sin medida y Él conoce tu dolor. Si alguien conoce tu dolor es Dios Padre, Dios lo conoce. Dios sabe lo que a ti te duele, la partida de tu hijo. Dios sabe el vacío que tú experimentas. Dios lo conoce. Pero hoy en esta mañana te quiero invitar a que pongas en manos de Dios ese dolor. Entrégaselo al Señor. Y el Señor va a traer sobre tu corazón paz que sobrepasa entendimiento. El Señor va a traer a tu vida propósito para que entiendas que tu hijo es esa raíz, que esa semilla que tenía que morir para que muchos nacieran en medio de la casa. El Señor te va a permitir comprender el propósito. Y cuando entiendes el propósito, te inunda la paz y entiendes que lo entregaste a Él, así como Ana. Ana entregó al hijo. ¿Ustedes creen que a Ana no le costó entregar el hijo que tanto amaba y tanto deseaba? Lo entregó al servicio de Dios, lo entregó para salvación y vida de almas. ¿Y saben una cosa? Dios le multiplicó lo que tenía. Entonces, en esta mañana entrégale ese dolor al Señor, Gilma, y el Señor te va a sanar, y el Señor te va a traer paz que sobrepasa entendimiento, y te va a restaurar el corazón. Así que, gloria a Dios por este tiempo de café, gloria al Señor. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días, Denita, ¿cómo está? Leila, buenos días. Buenos días. De verdad que hoy tuve el privilegio de poder conectarme porque muy pocas veces lo he hecho, escucho las grabaciones. Pero hoy Dios me permitió escuchar qué mensaje más bello y más hermoso. Yo estoy sin trabajo hace aproximadamente 15 días. Y no crea, pues, estar uno acostumbrado y ya con mi edad es difícil uno conseguir ubicarse en el sector privado, ¿sí? Entonces ya le tocas como en el sector público, detrás de los políticos y eso es, mejor dicho, eso es una sola rogadera, pero bueno. Y qué mensaje más bello porque ahí nos enseña que uno, por ejemplo, yo en esta Semana Santa, que llamando que al uno, que al otro, que me colabora, que quién esto, que un contrato, que esto, que aquello,
Y este mensaje tan grande nos enseña a que nosotros no debemos confiar es en el hombre, tenemos es que depositarlo todo absolutamente, dejárselo en las manos a Dios. Uno ya hizo o sea, uno ya buscó, ¿sí? Pero ya dejar y entregárselo a Dios, que sea Dios el que obre y que toque esos corazones de esas personas para que nos ayuden, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere que estemos ahí. Pero es entregarles a Él y no es seguir como todos los días llamando a esa persona, escribiéndole, por favor, colabóreme. No, ya entregarle, ya se le entregó a Dios, que Dios obre y que tenga misericordia de nosotros y que obre para que eso se haga realidad. Yo sí le pido que hagan una oración especial porque, o sea, yo ya estoy en mi prepensión y precisamente me quedé sin trabajo y pues, Dios mío, lo único que anhelo es mi pensioncita, que ya estoy a las puertas prácticamente. Entonces sí, les pido que me ayuden a hacer oración por esa intención. Muchas gracias por su mensaje, estuvo bellísimo. Leila, gracias por compartirnos y claro que vamos a orar por ti. Cree que vamos a hacer una oración y a entregarle al Señor tu situación. Dios va a saber resolver de la mejor forma. Si es allí o donde Él quiera plantarte, donde Él te tenga establecida, Dios te va a poner. Así que hoy pon tu confianza plena en el Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que nos ocurre a los que amamos a Dios ayuda para nuestro bien. Y si esto ocurrió es porque va para tu bien. Es porque algo mejor y algo más grande va a pasar en estos próximos años, prontos a tu pensión, y que tu pensión no va a estar condicionada a algo pequeño, sino va a ser algo muy grande. Así que Amén. plenamente confiada en el Señor, ponemos en oración esta petición, la vamos a poner en oración. Sabemos que Dios va a obrar de manera sobrenatural porque Él se encarga de multiplicar lo poco y convertirlo en mucho. Así que gloria a Dios, Leila. Gracias por compartirnos. Amén, gracias, Cintia. Bueno, muy bien, toda la gloria al Señor. Vamos a terminar nuestro café en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. No sé si alguien más quiera compartir, si alguien más desee, pero creo que vamos a cerrar ya nuestro café en esta mañana. Amado Rey, gracias, te damos por este tiempo de café, gracias por tu palabra, gracias porque hoy, Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, peticiones, anhelos, preocupaciones, deseos, Señor, aún lo que nos hace falta, lo plantamos en tus manos. Descansamos y reposamos en ti, Señor Jesucristo, y sabemos que tú harás cosa tremenda, cosa grande, increíble y sobrenatural. En tu nombre, Padre Celestial, Señor Jesucristo, oramos en acción de gracias, bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Un abracito para todos y para todas. Dios les bendiga rica y abundantemente. Me encanta verles. Chao, chao. Amén, gracias Silvia, Dios te bendiga. Amén, muchas gracias, Silvia. Dios la bendiga. Un abracito para todas y para todos. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao, amén. Chao, que Dios las bendiga.